Buenos días, Cristian. Buenos días, Andrew. Gracias por ingresar. Oramos al Señor. Padre, te damos gracias y te bendecimos por permitirnos venir delante de ti en esta mañana y poderte adorar y poderte contemplar conforme a tu bondad, a tu gracia y a tu majestad. Gracias por ser nuestro Dios, por ser nuestro Señor. Gracias por darnos de tu amor y de tu gracia en Cristo y por darnos la presencia de tu Espíritu Santo, Señor. Tu palabra dice que un salmista proclamaba que tú ponías canto nuevo en nuestros labios, en sus labios, y muchos al ver esto temieron a ti con un temor reverente y pusieron su esperanza en ti. Adorarte, Señor, y alabarte trae paz para nuestro corazón, pero también trae ejemplo para los demás, para que puedan conocer que tú existes, que eres real, que es una relación viva la que tenemos contigo y puedan reverentemente venir delante de ti para que los salves y para que ellos sean también conociéndote, Señor, y sirviéndote. Gracias por la vida de Gladys, también que está allí conectada, por Cristian, por Anjuri, por sus familias, Señor. Gracias por mi familia, gracias por nuestras vidas, mi Rey en Cristo. Gracias por darnos la bendición de poder venir delante de ti y orar. Gracias porque ahora estamos comenzando de nuevo, vamos al comienzo. Hace unos 2 días estábamos en los nuevos comienzos de el cielo nuevo y la tierra nueva, y hoy vamos al comienzo de Génesis de la Biblia y ponemos todo en tus manos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Buenos días, Dios las bendiga de nuevo. Vamos a estar desde Génesis. Son capítulos muy importantes, lo hemos contemplado hace un tiempito por tocar el tema de la sexualidad. Tocamos Génesis 1 y 2 sobre todo, y 3 también, pero para aplicarlo puntualmente a ese tema, del Génesis se sacan principios. La palabra Génesis es de latín, sí, creo que del griego. Bueno, el caso es que Génesis significa comienzo, ¿no? Listo, Cristian, vamos a estar orando más por la vida y la familia de Anjuri. Ok, gracias por comentarlo. Entonces ahorita al final volvemos y oramos y ponemos en las manos del Señor su familia y su vida. Y les comentaba que el Génesis significa principio o comienzo, pero el título original pues es el que aparece en la primera palabra, si no estoy mal es Bereshit en el hebreo, porque fue escrito en hebreo, que es en el principio. Aparece para nosotros en 3 palabras, pero lo que significa es que en el principio, en el comienzo. ¿Cómo es todo desde el principio? ¿Qué pasó al principio? Esa es la pregunta, ¿no? Hoy nuestro tema hoy es, como son los 3 primeros capítulos que son muy importantes, sería bueno verlos cada uno por separado, pero se supone que vamos a leer todos los días un capítulo. Ese es el incentivo de este devocional, que estemos todos los días en un capítulo diferente. Hoy en Génesis 1, mañana sábado en Génesis 2, mañana domingo en Génesis 2 y el lunes en Génesis 3. De tal manera que cuando nos veamos en el martes ya estemos en Génesis 4. Entonces hoy vamos a ver Génesis 1 al 3 para que mañana lean el 2 y pasado el 3. Pero se supone que uno cuando quiere saber cómo son las cosas va al principio, al original, a cómo fue creado, para entender su propósito, su diseño, cómo diseñó Dios la humanidad, cómo diseñó Dios las cosas. Pues eso es lo que vemos en Génesis específicamente. Ahí en Génesis se puede dividir en 2 partes, el Génesis de la humanidad y el Génesis del pueblo de Israel. Se puede dividir, algunos lo dividen hasta el capítulo 12, si no recuerdo mal, antes de Abraham y luego después de Abraham, su descendencia, Isaac, Jacob. Es otra historia. Primero cómo Dios crea y lidia con la humanidad y luego cómo Dios crea en medio de la humanidad y lidia con un pueblo.
descendiente de Abraham para revelarse al mundo. Entonces está el origen de la humanidad y el origen del pueblo de Dios, cómo comenzó todo. Y vemos cómo Dios diseñó todo y con qué propósito, porque hay que recordar que cuando venimos a Cristo, volvemos a Dios, a nuestro Creador, entonces Dios nos vuelve al diseño original. Dios nos restaura porque estamos separados. Vamos a alcanzar a ver hoy solo temáticamente, porque no vamos a leer todos los capítulos. El capítulo 3, donde habla sobre la caída, cómo el hombre se rebela en contra de Dios, caída del pecado. En Génesis 1 vemos el que yo les decía que da el nombre al libro en hebreo. En el principio, Génesis 1:1. Bereshit. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dios creó en el principio los cielos y la tierra, o en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Aquí hablan algunos de que está el origen del tiempo, porque comienza el principio de las cosas. Dios no tiene tiempo, crea el tiempo para su creación, para que se marque las épocas y se vaya viendo un avance en lo que Él va revelando y en la relación que va teniendo con ella. Dios es el que le crea, entonces Dios es el dueño porque es el creador y es el que sabe cómo funciona y es el del que debe depender todo lo creado, incluyéndonos nosotros. Y dice los cielos y la tierra, que por lo general cuando aparece así en el Antiguo Testamento habla de todo, todo lo que existe acá en la tierra y luego también arriba en los cielos, en la estratosfera. Algunos hablan del tercer cielo mismo, que es donde está la presencia de Dios o una manifestación más fuerte de su presencia. Mejor dicho, Dios crea todo lo que hoy en día le llamamos universo y más allá de lo que conocemos como universo, o sea, todo lo que existe o haya existido fue creado por Dios en un tiempo específico, con un propósito. Entonces hay que pensar en la mente de Dios, qué propósito tenía cuando creó todo. Los catecismos como el de Westminster, incluso también, si no recuerdo mal, el catecismo de la Confesión Bautista de Londres, dicen que ante la primera pregunta del catecismo, ¿cuál es el propósito del hombre? Dicen que el propósito del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre, porque se supone que con ese propósito creó Dios la humanidad, que le glorifique. También con ese propósito creó todo lo que creó Dios, que le glorifiquen o que exalten a Dios, mostrar su grandeza, mostrar su gloria. ¿Qué vemos en el capítulo 1 de Génesis? Pues vemos que después de que dice eso, dice, y la tierra, verso 2, Génesis 1:2, estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces aquí algunos se encuentran una brecha, le llaman eso una teoría de la brecha entre el capítulo 1, versículo 1 y capítulo 1, versículo 2, y dicen que algo pasó ahí, porque como que Dios crea y luego está todo desordenado. La realidad es que no hay que meterle cosas entre versículos a la Biblia. El que escribió originalmente la Biblia, que creemos que fue Moisés, tradicionalmente, ya algunos dicen que no, pero el autor se supone que es Moisés. A propósito, también tengamos en cuenta eso porque Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, si lo escribe Moisés, tenemos que tener en cuenta que los primeros que lo leyeron serían los israelitas que salieron del pueblo de Egipto, porque Moisés está escribiendo. Que de dónde saca Moisés todas esas historias, que si hay una tradición oral antes, que si hay un concepto antes no escrito, o al menos escrito no así como está en la Biblia, y que eso se termina plasmando ahí, ya eso es otra historia, y puede ser, pero se plasma allí de lo que conozcan y se transmitieran oralmente, que Dios destinó que se plasmara allí, y que es la palabra de Dios o lo que Dios está revelando. Entonces, tengan en cuenta eso, que escribes, el autor humano es Moisés, los receptores originales es el pueblo de Israel, después de que nace. Entonces es importantísimo para ellos este libro porque dice cómo nace la humanidad y empiezan todas las cosas y cómo nace el pueblo de Israel y cómo empieza a ser pueblo. En este caso, Dios crea todo, verso 2, y está desordenado y vacío. Entonces, es como cuando uno crea, y así pongo el ejemplo en el devocional que cuelgo en internet, como cuando uno crea como cuando yo veía un pintor en un canal colombiano hace mucho tiempo, es un canal institucional creo que era, que salía y lo mostraban de Estados Unidos, salía hablando en inglés, creo que era el nombre Bob, con un pelo afro así abundante, y el hombre era excelente para dibujar o pintar, y empezaba en un rinconcito del cuadro y terminaba en otro lado, y empezaba echando o colocando los que saben de dibujo o de pintura y son artistas
entienden esto, pero uno a veces no lo entiende. Uno cree que de una vez empieza a hacer la maqueta, como uno dibuja normalmente, ¿no? Hace el croquis o hace la silueta y luego rellena de color, no. Él empieza tirando color en un punto, algo como desordenado, y luego empieza a sacar de ahí colores para otro lado y termina hasta el otro lado del cuadro, llenando todo el cuadro con dibujos preciosos e impresionantes. Lo que al principio parece como desordenado y que se ve como vacío el cuadro, termina estando lleno el cuadro y todo bien organizado con cada figura. Algo así, es como una especie de desarrollo artístico que lo que muestra y no hay que desconocer esto, que es lo que muestra este relato. Algunos creen que este relato es mitológico, que no fue real, que simplemente tiene que darnos alguna enseñanza moral, y además creen que como el relato del capítulo 2 se centra más en el hombre, entonces creen que se contradicen y que uno es el relato del capítulo 1 y que otro es el relato del capítulo 2, que el relato del capítulo 1 lo dijo alguien y el relato del capítulo 2 lo dijo otro. Esos son suposiciones porque realmente el autor en el capítulo 1 se centra en Dios y cómo va creando progresivamente, así como el pintor sobre el lienzo. Y en el capítulo 2 se centra en el ser humano y cómo Dios prepara todo para que el ser humano sea creado como el que le refleje y como el que lo representa. Entonces la creación misma da testimonio del creador que tenemos. Es el verdadero Dios, verdadero Señor, un Dios lleno de multiforme, infinita sabiduría y diversa creatividad. Somos creativos, nosotros seres humanos sí, pero no somos apenas un reflejo muy pequeño, y eso que nosotros somos los seres creados más para reflejar a Dios, pero Dios es infinitamente más creativo. Entonces esto es apenas un reflejo de la creatividad de Dios y cómo Dios progresivamente, día a día, fue creando la creación en una primera semana. Algunos creen que no fueron días literales. No tiene por qué ser así porque todo el texto habla del primer día, la tarde y la mañana del primer día, tarde y mañana del primer día. Recuerden que ellos tenían a los días, el pueblo de Israel, que fue el que originalmente recibió este escrito, los contaban desde el atardecer hasta el mediodía del día siguiente, el atardecer de un día hasta el atardecer del otro día. Entonces, por eso dice que fueron la tarde y la mañana del primer día, tarde y mañana del segundo día. Entonces, si dice así en cada parte, pues creemos naturalmente que es literal. Y entonces, ¿qué hace Dios? Como está creando y está todo como con el cuadro al principio que les puse ejemplo, desordenado y vacío, está progresando en su creación, crea todo como una masa, así como el lienzo del pintor. Entonces, y había tinieblas, le faltaba luz, pero ahí estaba el Espíritu Santo creando, el Padre dirigiendo, el Hijo mediando, que es la palabra, y el Espíritu Santo allí moviéndose sobre la faz de las aguas, ya existían las aguas. Entonces empieza Dios si está desordenado y vacío, a ordenar y a llenar. Ese es el proceso. Entonces Dios dice, sea la luz, y fue la luz. Dios dice, que vio Dios que la luz era buena. Esto es una característica especial. Siempre que dice Dios que es bueno, que es bueno, que es bueno lo que crean cada día, significa que es útil o que es efectivo o que funciona. No que es bueno moralmente, aunque obviamente Dios es el que está creando, todo tiene su bondad moral, sino que es bueno efectivamente, sobre todo, que sirve, que es útil, que está bien hecho. Primero la luz, luego la expansión en medio de las aguas y separa las aguas de las aguas, es decir, arriba y abajo. Si ve que ya hay separación, Dios crea la luz y llama a la luz día y a las tinieblas noche. Empieza a separar el día de la noche, luego separa las aguas de arriba y las aguas de abajo, luego separa eh, las aguas de la tierra seca, eh, y así sucesivamente, y luego empieza a llenar. Entonces llena los cielos de los astros. Aquí alguien dice, pero si la luz la da el sol, ¿por qué va a ser la luz del día y luego va a poner el sol? En este sentido, Dios es soberano y poderoso para crear. No voy a entrar en debates científicos, no se contradice con la ciencia, simplemente Dios creó primero la luz del día y luego le puso el sol. Pero ahora la luz del día para nosotros depende del sol, obviamente. Pero empieza, por así decirlo, Dios dando en este relato una separación para luego llenar de cosas, llena de astros, sol, luna, estrellas, sol para el día, luna para la noche,
llenando los cielos, llenando la tierra, la atmósfera de aves, la tierra de bestias y así sucesivamente hasta crear al ser humano. Entonces ahí van a ver el relato que no lo podemos leer todo, sencillamente es eso, separando y llenando. Eso es una buena forma también de entender nosotros cómo Dios quiere nuestra vida, ¿no? Del ser humano en general. Quiere que nos organicemos, que progresemos, que crezcamos y su diseño es que nosotros seamos ordenados y llenos, que le asignemos a cada cosa un lugar, a cada actividad un tiempo y a cada área un responsable, ya cuando somos entre varios. O sea, eso es separar y llenar, es un principio de orden y progresivamente, como lo hizo Dios. Al ser humano lo crea al final y dice hagamos, que es algunos hablan de que es plural majestático, de que está hablando como un rey que hablaba como si fueran varios y que no eran varios, o que hablaba con los ángeles, pero entendemos que está hablando de la pluralidad, los que creemos en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios crea, pero al mismo tiempo es trino, siendo un solo Dios en esencia, están tres en personas, eso se define en el Nuevo Testamento, lo vimos en el Nuevo Testamento más claramente, pero aquí crea la Trinidad y dice que hay imagen y semejanza conforme a nuestra semejanza, verso 26, y señorea en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra. Entonces la imagen de Dios que refleja del Señor es principalmente representarlo a Él, ver al hombre eh, que tiene la imagen de Dios, es ver a Dios, no porque seamos exactamente iguales a Dios, ni seamos dioses pequeños, sino porque lo representamos, así como las imágenes en el tiempo que se escribió este texto, o se le daba al pueblo que se le dio originalmente, en esa época y hasta mucho tiempo después, las imágenes de los grandes reyes que estaban representadas aún en el tiempo de Jesús en las monedas o en estatuillas que representaban a los reyes para que la gente incluso las idolatrara, porque a los reyes se les adoraba como dioses y para que la gente entendiera que el rey les gobernaba. Entonces, nosotros, seres humanos, somos las estatuillas, por así decirlo, de Dios, las representaciones de Él y estamos encargados por Él para gobernar la tierra. Todo lo que Él nos ha dado. No somos iguales que los animales, están ahí los animales también, son creación, funcionamos muy parecidos biológicamente hablando, pero tenemos un sentido de propósito, sentido de conciencia, sentido de intelecto, de relación que no tienen los animales desarrollado al punto que nosotros, porque nosotros fuimos creados así para relacionarnos con Dios y para representarlo a Él delante de su creación y gobernarla en su nombre, no a nuestro antojo. Y con todo lo que les acabo de decir, esto es revolucionario para su época porque se supone que también los reyes mismos eran imágenes. En esa época se creía de los dioses que los habían puesto. Eran paganos y eran idólatras. Entonces, nosotros seríamos, si somos la imagen de cada ser humano, creado es la imagen de Dios, entonces cada ser humano es rey sobre su vida y está representando el rey de gloria que es Dios como rey o virrey en esta tierra el ser humano. Entonces todos los seres humanos, cualquier color, cualquier raza, cualquier tribu, cualquier lengua, como lo vimos en Apocalipsis, esa fórmula, que pueden ser salvados de cualquier raza, lengua, tribu, nación por Cristo. Todo ser humano antes incluso de ser salvado por Cristo representa a Dios en medio de la tierra. Qué gran, como dice el salmista, ¿no? Lo hiciste un poco menor que los ángeles, en el sentido de que tenemos menos capacidad los seres humanos que los ángeles, pero nos llenaste de gloria y honras, nos diste la capacidad de gobernar en tu nombre el mundo. Y nos creó a imagen y semejanza de Dios, dice nos creó varón y hembra. ¿Quiere decir que Dios tiene sexo? No, quiere decir que las características de Dios se complementan entre el hombre y la mujer y estamos diseñados para ser varón y hembra, no para ser varón, ni hembra, y hembra, no, varón y hembra, características complementarias de personalidad, diseño psiconeurológico y biológico, obviamente eso se ve también en la parte física, las relaciones sexuales y todo lo demás, para ser complementarios y juntos representar a Dios. Y juntos multiplicar la tierra, llenar de la imagen de Dios, llenar de seres humanos. Eso es una cosa que no se quiere hacer hoy. Dice que hay mucha gente, hay muchas cosas que se incumplen en el propósito de Dios hoy en día. La humanidad alejada en pecado. No quieren llegar a la tierra, no quieren tener hijos, no quieren multiplicarse, al contrario, quieren extinguirse. Dicen que tenemos que acabarnos nosotros para que le vaya bien a la creación. Bueno,
Y Dios le dio todo lo que el hombre necesita para sostenerse y le puso a gobernar sobre todo. Eso termina en el capítulo 1 y en el capítulo 2 termina el proceso de creación. Pareciera que no fue bien dividido aquí los capítulos. Recuerden que originalmente no había capítulos en la Biblia, eso se puso mucho tiempo después, pero dicen los primeros versículos del capítulo 2 que así fueron creados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos y acabó. Eso significa los astros, ¿no? Algunos piensan que son los ángeles, el ejército es lo que está en los cielos, pero seguramente son los astros. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó. Ese reposo de Dios que lo santificó de toda obra que había hecho, no es que Dios estuviera cansado, sino que Dios quería tener una relación especial con su creación en ese día. Y por eso se estableció después en las leyes ya ceremoniales que él tuviera una relación con Dios ritual, litúrgica, con ceremonias para acordarse de él. Luego, este relato del versículo 4 en adelante pareciera que volviera a empezar. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados el día que Dios hizo la tierra y los cielos. Y ahí en adelante todo lo que narra es cómo Dios creó primero al Edén, el paraíso. Por eso puse creación, paraíso y caída, que ya solamente me queda paraíso y caída en un minuto, porque ya nos fue el tiempo. Pero el paraíso fue elaborado, fue hecho y se cree que podría ir. Algunos ya han planteado desde lo que conocen hoy como la tierra de Palestina, territorio de Israel, hasta la media luna fértil, por allá Irán, Irak, todo eso que tienen, porque están ahí incluidos los ríos Éufrates y Tigris, pero que no solamente fuera allí donde se creó en un principio, sino que también incluso hasta donde fue creado y colocado el pueblo de Israel en lo que hoy se conoce como Palestina o como el cercano oriente. Todo eso sería un jardín precioso, tendría un gran clima, tendría una gran comodidad. Dios le creó todo con una forma especial al ser humano para que estuviera allí. Entonces este relato no pareciera tener el mismo orden del pasado. Lo que está haciendo es un relato teológico, es decir, está mostrando cómo todo fue diseñado con el propósito de que el hombre estuviera bien. Pero ahí también dice que no es bueno que el hombre esté solo y que, aunque en otro relato aparece que Dios creó primero los animales y todo lo demás, y el último el hombre, porque es la corona de su creación, es un relato teológico. Aquí aparece que Dios creó al hombre y le puso como si hubiera creado después a los animales, pero puede ser sencillamente como complemento para entender la lógica que después de haber hecho ese orden, trajo a los animales delante del hombre para que le acompañaran y no le podían acompañar. No es bueno que el hombre esté solo y aquí bueno también significa como al principio que no está bien, que no es útil, que no es conveniente y le crea a la mujer. Y aunque el relato primero dice que creó varón y hembra, aquí nos desglosa cómo los crea. Primero el hombre, luego la mujer y de allí se desprende la línea de autoridad. El hombre lidera y la mujer acompaña, aunque ambos se dan compañía y aunque ambos pueden liderar juntos su vida, su familia y al mundo, pero hay un orden, simplemente porque el hombre fue creado primero. Si hubiera sido al revés, sería la mujer. Pero el hombre no lidera para imponer, sino que fue diseñado psiconeurológica, fisiológica y físicamente, bueno, y espiritualmente para liderar con ciertas características que se complementan, no es que sea mejor, y que se complementan con la de la mujer, que fue creada para acompañarlo, y que ambos se acompañan y ambos lideran juntos la familia y el mundo, pero en el orden está el hombre primero. Ya Pablo cuando lo dice, lo pone, no primero en calidad, sino simplemente en orden u organización. Y aquí, algunos dicen que así como primero es el Padre, luego el Hijo, luego el Espíritu Santo, aunque los tres son iguales, pero se ordenan o se organizan las tres personas de la divinidad. Así simplemente el hombre y la mujer se organizan de acuerdo al diseño de Dios, pero no es porque el uno sea mejor que el otro. No es de calidad, sino simplemente de organización, el orden. Eh, Ahí vemos la creación, precioso, Dios crea todo, y luego vemos el capítulo 3, la caída, que entra por dónde, por los sentidos, por la creación. O sea, el diablo utiliza lo que Dios había creado. Dios les había restringido y les había dicho que no comieran de nada, que comieran todo, perdón, comieran de todo, pero nada más que solo un árbol, el del conocimiento del bien y del mal, que significaría experimentar lo bueno y lo malo, conocer por experiencia. En la Biblia la palabra conocer, por ejemplo, cuando dice que eh, Adán conoció a Eva o que Abraham conoció a Sara, significa conocer experimental, relación e incluso relaciones íntimas. Cuando habla de conocer algo, habla de relacionarse con él en la forma adecuada, obviamente.
Y Satanás, lo ve en el versículo 1 del capítulo 3, le dice a Eva, con que Dios ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto. Entonces, así como yo me equivoqué hace un rato y dije que no comieran nada, no por equivocación, sino deliberadamente, el diablo le dice eso a Eva para sembrarle la duda, para desestabilizarla y poner en cuestionamiento la voluntad de Dios. Ella le explica que solamente el árbol del conocimiento y el mal no pueden comer. Ellos conocían solo el bien, no conocerían el mal, sino si lo experimentaban. Y ese árbol, cualquiera que hubiera sido, si fue uno especial o si es cualquiera de los que tenemos hoy, sencillamente había sido restringido para que pusieran a Dios por encima de la creación de Dios y obedecieran a Dios antes que simplemente someterse, humillarse o idolatrar la creación de Dios por encima de Dios mismo. Entonces, no podían comerlo y Satanás le dijo que sí. Después, como yo ya le soltó información, le dijo que se volverían como dioses, que es el anhelo de Satanás en su corazón. Eso es lo que escribe la Biblia en otras partes. Y así como él, ellos cayeron queriendo ser como dioses. Ella vio que era deseable, el fruto lo codició, lo tomó y se lo ofreció a su marido. Si él estaba con ella, le debe haber dicho que no. Si no estaba con ella, la descuidó y debe haberle dicho que no cuando se encontraron. Y ella se lo ofreció, debe haberle dicho que no, pero también comió. Son responsables ambos, ambos cayeron, le echó la culpa al uno al otro. Ustedes saben el relato de aquí mismo en el capítulo 3. El hombre a la mujer a la serpiente pues no le echó la culpa a nadie más. Cada uno recibió su maldición. Satanás desterrado, se promete un salvador que va, cuando se habla de la maldición a la mujer, del dolor de parto, se promete un salvador que va a nacer de una mujer o va a venir de la línea de la humanidad, nacido de una mujer, y ese salvador va a vencer a Satanás y va a vencer el pecado. Eso se promete en Génesis capítulo 3, versículo 15. Eh, Se promete una obra salvadora de la simiente de la semilla de la mujer. Este será un Salvador, Cristo Jesús, es nuestro Salvador, el Mesías que esperaba en el Antiguo Testamento, Cristo que viene y vive por nosotros la vida perfecta que ya no podemos vivir. Desde entonces los seres humanos nos dejamos llevar por la creación, por las criaturas, las idolatramos, cambiamos al Creador por la creación y pecamos en contra de Él y vamos en contra de su diseño. Ese es el relato y esas son las consecuencias de la caída, pero entonces Cristo vino para salvarnos, viviendo perfectamente la vida que no podemos vivir, muriendo para recibir el castigo por nuestro pecado y resucitando para asegurarnos la vida eterna y para asegurarnos que estaremos para siempre con Él. ¿Qué pasó después de que cayeron? Pues en la práctica debían morir, como Dios había prometido, pero no los mató de una vez físicamente, pero sí murieron espiritualmente, que es la separación de Dios interna. El hombre se vuelve más rebelde, el hombre teme a Dios, ya no en el sentido irreverente, sino en el sentido de que lo va a condenar porque se sabe culpable, se avergüenza de sí mismo, estaban desnudos, empezó a avergonzarse de su condición desnuda, se avergüenza de su diseño, se avergüenza de su propio ser, trae una conciencia de culpa, teme el futuro, se avergüenza de su pasado y anda cada vez más separado de Dios. ¿Eso quiere decir que el ser humano se volvió cada vez más tonto, más torpe? No, avanzó, fue diseñado con características de parte de Dios para ser creativo, una cantidad de cosas más, pero entonces cada vez que avanza el hombre o el ser humano, lo veremos en el capítulo 4, progresa en su maldad y en su separación con Dios, porque así está separado espiritualmente. Moriría entonces físicamente, empiezan a morir los seres humanos, los primeros se demoran mucho en morir, pero Dios los saca para que no perpetúe por mucho tiempo ese tormento allí, le da la posibilidad de morir y ya no le deja tomar del árbol de la vida, que sí podían comer para continuar viviendo. Que para nosotros acceder ahora a la vida eterna, aunque muramos físicamente, la vida la tenemos en Cristo, como lo vimos simbólicamente al final del capítulo, al final del Apocalipsis. Es el símbolo, la simbología también, el árbol de la vida sería Cristo y la comunión con Cristo para estar para siempre con Él. Aunque ese entonces fue literal seguramente, pero ahora solamente es Cristo quien nos da la vida porque Él es quien nos conectó con Dios pagando por nuestros pecados. ¿A qué apunta todo esto? Si fuimos creados, sigamos el diseño de Dios. Si se nos hizo un paraíso, busquemos ver lo bueno que ha sido Dios para con nosotros en medio de todo lo que aún hoy no es paraíso, pero en medio de todo lo que nos sucede. Dios está queriendo hacer lo mejor para nosotros en medio de este mundo caído. Y si caímos y somos tentados, pues busquemos a Cristo por salvación para que restaure nuestro diseño, nos perdone, nos restaure y nos dé una vida eterna, asegurándonos el paraíso futuro
cuando no vengan nuevas cosas, nuevo cielo y nueva tierra, según lo que vimos en Apocalipsis. Oremos al Señor, gracias por quedarse. Vamos a orar conforme pidió Cristian, también por la familia de Anjuri. Te damos gracias, Señor, por este día precioso que tú nos entregas. Pedimos que nos ayudes a valorar el hecho de que somos creados a tu imagen. Somos tuyos, Señor. Nos reflejamos, aunque somos creados del polvo de la tierra y tenemos esa relación con la creación, te reflejamos a ti para bendecir la creación. Y no queremos idolatrar la creación, sino adorarte a ti, administrando correctamente lo que tú creaste. Dándote gracias por crearnos en un paraíso y por asegurarnos ahora el paraíso eterno en Cristo, que es quien ahora nos perdona y nos salva de pecados. Te pedimos por la vida de Anjuri y su familia, que tú estés obrando en su vida. Habíamos orado en un principio por la familia de todos, pero ahora especialmente te pedimos por ella, por su casa. No sé qué circunstancias específicas estén pasando, tú sí. Así que te pido que por favor, en el nombre de Jesús, que es quien nos ha dado el privilegio de poder pedirte y que tú nos oigas y nos contestes, te pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que obres en esa casa, en ese hogar. Traigas lo que no hay, espiritualmente hablando, tu presencia, tu gloria, reinando en los corazones, y obres solventando lo que falta también físicamente y en todas las demás áreas, Señor, relacional, física, económica. Obra, Señor, en el lugar y obra en el corazón de Anjuri también, en la vida de Anjuri, Señor. Obra en la vida también de cada uno de los hermanos que estuvieron aquí presentes. Gracias por la fidelidad de ellas a compartir juntos en tu palabra. Bendice sus vidas de forma especial. Terminamos el Nuevo Testamento juntos y ahora estamos empezando el Antiguo. Y así que queremos no parar hasta que Cristo venga, de conocerte cada día más conforme a tu palabra. Que esto nos enseña a valorar que no somos creados de cualquier forma, fuimos creados a tu imagen. Y cuando somos salvados en Cristo se trata de que tú restaures cada día más el diseño que tú nos diste. Ahora la imagen del varón perfecto que es Cristo. Adán ya pecó, ya cayó, ahora Cristo venció donde Adán fue derrotado. Y debemos imitar a Cristo, no a Adán y a Eva, recordando que ellos fueron creados para que fuéramos reflejo de tu imagen, reflejo tuyo, para que vivamos espiritualmente. Entonces, ahora que estamos en Cristo, queremos vivir cada día más conforme a tu voluntad. Gracias, nuestro Creador y nuestro Redentor. Tú que nos creaste, nos salvaste en Cristo. Tú que nos creaste, eres nuestro dueño y nuestra satisfacción. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga, que tengan feliz resto de fin de semana. Congréguense mañana por el favor de Dios. Bendiciones.